La destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo no fue solo un episodio trágico de la historia judía, sino un momento decisivo que marcó el destino espiritual y político del pueblo hebreo. En la tradición judía, tanto la edificación como la ruina del primer y segundo templo de Jerusalén no son simples eventos históricos, sino símbolos cargados de significado profundo, asociados al pacto con Dios, a la fe colectiva y a las consecuencias de la desobediencia y el pecado. Y antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejarnos tu apoyo con un like. Así, juntos, podemos seguir explorando estas historias que no solo son parte de la antigüedad, sino que siguen resonando en nuestro presente. El primer templo, conocido como el Templo de Salomón, fue el primer santuario central de adoración construido en la ciudad de Jerusalén. Según las escrituras del Antiguo Testamento, fue levantado por orden del rey Salomón alrededor del año 957 a.C. sobre el monte Moria, el lugar donde se cree que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Este templo no solo era un edificio imponente, sino que representaba la morada terrenal de Dios, el lugar donde la gloria divina descendía para encontrarse con su pueblo. Durante siglos, el Templo de Salomón fue el corazón de la vida religiosa y cultural de Israel, hasta que fue arrasado por las tropas babilónicas lideradas por Nabucodonosor II, aproximadamente 370 años después de su construcción. Este evento devastador obligó a los judíos a vivir en el exilio en Babilonia, donde surgieron muchas de las reflexiones teológicas que hoy conocemos como parte de la tradición bíblica. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Tras la caída de Babilonia, cuando Ciro el Grande, el rey de Persia, derrotó al imperio babilónico, permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén. Este retorno fue más que un simple regreso físico, fue un renacer espiritual, un intento de restaurar lo que se había perdido. Los exiliados, liderados por figuras como Esdras y Nehemías, comenzaron la ardua tarea de reconstruir el templo, levantándolo en el mismo lugar donde estuvo el primero. Este segundo templo se convirtió nuevamente en el centro de la vida religiosa judía, aunque con algunas diferencias respecto al original. En este caso, además de los relatos bíblicos, contamos con evidencias arqueológicas y textos históricos que confirman su existencia, lo que nos permite conocer con mayor detalle su importancia y su trágico final. El destino del segundo templo quedó sellado con la revuelta judía contra el dominio romano, una lucha desesperada por la libertad que culminó en el año 70 después de Cristo con la invasión de Jerusalén por las legiones romanas comandadas por Tito, hijo del emperador Vespasiano. La ciudad fue sitiada, las murallas fueron derribadas y el templo, símbolo máximo de la identidad judía, fue incendiado y destruido por completo. Según el relato del historiador Flavio Josefo, quien fue testigo ocular de estos hechos, la destrucción fue tan brutal que no quedó piedra sobre piedra, cumpliendo así las profecías que habían advertido sobre la ruina del santuario por causa de la rebeldía del pueblo. En este video vamos a sumergirnos en los detalles de cómo se llevó a cabo la reconstrucción del segundo templo, quiénes fueron los personajes clave en esta epopeya y cómo se vivieron los dramáticos momentos de su caída en medio del conflicto sangriento de la revuelta judía. Todo esto lo veremos a través del testimonio de Josefo, un hombre que presenció con sus propios ojos el desastre y cuyas crónicas son una ventana invaluable para entender este periodo crucial en la historia de Israel. En el corazón del Templo de Jerusalén existía un espacio considerado el lugar más sagrado de todo el recinto, el Sancta Sanctorum, un sitio completamente cerrado, sin ventanas, separado del resto por gruesos velos, donde, según la tradición,
residía la presencia misma de Dios. Este lugar, inaccesible para la mayoría, solo podía ser visitado una vez al año por el sumo sacerdote en el día de la expiación, el Yom Kippur. Durante 3 siglos y medio, este primer templo, también conocido como el Templo de Salomón, fue el centro espiritual de la vida judía en Jerusalén, un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, un punto de encuentro sagrado que llenaba de sentido la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, esa época de gloria terminó de forma trágica. En los años 586 o 587 a.C., el rey Nabucodonosor II, monarca del poderoso imperio babilónico, dirigió una feroz invasión contra Jerusalén. La ciudad fue sitiada, sus murallas reducidas a escombros y su gente deportada a la lejana Babilonia. Fue durante este ataque brutal que el primer templo, el orgullo de Israel, fue completamente destruido, reduciendo a cenizas siglos de tradición y fe. La pérdida del templo no fue solo la caída de un edificio, fue una herida profunda en la identidad del pueblo judío, una fractura espiritual que marcó el inicio de una larga etapa de exilio y nostalgia. Lo más intrigante de esta historia es que, a pesar de la importancia del primer templo en las escrituras hebreas, no existen registros arqueológicos o documentos extrabíblicos que confirmen su existencia de manera directa. Esto ha generado controversia entre estudiosos y arqueólogos. Mientras que los creyentes aceptan su relato como una verdad espiritual e histórica, otros expertos más escépticos plantean dudas sobre la literalidad de estos relatos, sugiriendo que podrían ser interpretaciones simbólicas o reconstrucciones literarias de eventos pasados. Cuando los judíos finalmente lograron regresar de su exilio en Babilonia, impulsados por un anhelo ardiente de restaurar su tierra y su fe, comenzaron a reconstruir el templo en el mismo sitio donde antes había estado. Se dice que aproximadamente 42.360 judíos, encabezados por Zorobabel, emprendieron el arduo viaje de regreso desde las orillas del río Éufrates hasta Jerusalén, un trayecto que duró cerca de 4 meses, atravesando desiertos, montañas y valles, cargando no solo sus pertenencias, sino también la esperanza de revivir su nación. Este retorno no fue una simple mudanza, fue una procesión de fe, un acto de resistencia espiritual frente al olvido. Lamentablemente, al llegar a Jerusalén, los exiliados encontraron una ciudad en ruinas y un entorno hostil. La región estaba habitada por los samaritanos, quienes ofrecieron su ayuda para reconstruir el templo. Pero los judíos, marcados por la desconfianza y la memoria de conflictos antiguos, rechazaron el ofrecimiento, afirmando que solo ellos, como el pueblo elegido, tenían la responsabilidad y el derecho de llevar a cabo esa tarea sagrada. Este momento reflejó no solo el deseo de restaurar el templo, sino también la necesidad de afirmar su identidad y su fe frente a un mundo que los había humillado y dispersado. El Arca de la Alianza, ese objeto sagrado que representaba la presencia misma de Dios y que había estado en el centro del primer templo, había desaparecido misteriosamente durante los años de destrucción y exilio. A pesar de esa ausencia, los judíos que regresaron no se detuvieron. Con esfuerzo incansable, piedra tras piedra, comenzaron a reconstruir el templo, a restaurar los altares y a reavivar las prácticas religiosas que habían sido interrumpidas por la tragedia. Esta reconstrucción no fue solo una obra arquitectónica, sino un acto de fe colectiva, un grito de resistencia contra el olvido y una promesa de que, a pesar de las pruebas, su fe seguiría viva. ¿Te imaginas lo que significó para ellos volver a poner cada piedra en su lugar, sabiendo que estaban reescribiendo su propia historia? Acompáñame y juntos descubriremos cómo este acto de reconstrucción no solo cambió la historia de Jerusalén,
sino también el destino espiritual de todo un pueblo. Los judíos, por sí solos, lograron regresar a Jerusalén gracias a un giro inesperado del destino: la conquista de Babilonia por Ciro II el Grande, rey del poderoso imperio persa. Fue él quien, tras derrotar a los babilonios, permitió a los exiliados hebreos volver a su tierra ancestral. Sin embargo, su regreso no fue sencillo. Al llegar a Jerusalén, se toparon con un clima hostil. Los samaritanos, que ya habitaban la región, no vieron con buenos ojos a estos recién llegados que, tras décadas de ausencia, regresaban con aires de propietarios. Cuando los samaritanos ofrecieron colaborar en la reconstrucción del templo, los judíos rechazaron su ayuda, alegando que era una tarea sagrada que solo ellos podían realizar. Este acto de exclusión encendió tensiones, y los samaritanos, heridos en su orgullo, elevaron sus quejas ante las autoridades persas, lo que llevó a la paralización de las obras del segundo templo. La situación permaneció estancada durante años, hasta que la muerte de Ciro, en medio de una campaña militar en el año 530 a.C., cambió el panorama. 8 años después, Darío I ascendió al trono persa y reactivó la reconstrucción del templo, respaldando el proyecto con su autorización oficial y recursos del Tesoro Imperial. Este respaldo marcó un punto de inflexión. Los profetas Hageo, Zacarías y Malaquías, figuras clave en la tradición judía, lideraron la obra, inspirando al pueblo a no rendirse y a recuperar su conexión con Dios. Gracias a esta combinación de liderazgo espiritual y apoyo político, el segundo templo fue finalmente terminado en el año 516 a.C., devolviendo a Jerusalén su centro de culto y renovando la esperanza de un pueblo golpeado por la historia. Durante la era del segundo templo, Jerusalén vivió bajo el dominio persa durante 184 años. Fue un tiempo en el que, aunque los judíos no tenían plena autonomía, pudieron reconstruir sus vidas y su fe dentro de las limitaciones impuestas por el poder extranjero. Todo cambió cuando Alejandro Magno, el joven conquistador macedonio, aplastó al imperio persa en el año 332 a.C. Su victoria no solo redibujó el mapa geopolítico, sino que también trajo consigo una oleada de influencia cultural helenística. Tras la temprana muerte de Alejandro en el año 323 a.C., sus vastos dominios fueron repartidos entre sus generales, dando origen al imperio Seleucida, una de las grandes potencias del mundo antiguo que se extendía desde Asia Menor hasta la lejana Persia. La llegada de los seleucidas dejó una huella profunda en la vida judía. La cultura helenística, con su filosofía, su arte y su cosmovisión, comenzó a infiltrarse en Jerusalén, influenciando incluso a pensadores como Filón de Alejandría, quien trató de reconciliar las enseñanzas bíblicas con las ideas griegas. Sin embargo, no todos los judíos estaban dispuestos a aceptar esta influencia. Pronto surgieron tensiones entre aquellos que abrazaban la cultura griega, los judíos helenizados, y los que defendían la ortodoxia y las tradiciones ancestrales. Esta división interna se intensificó cuando Antíoco IV Epífanes, el rey seleucida, emitió decretos que prohibían varias prácticas religiosas judías, como la circuncisión, el respeto al sábado y las leyes dietéticas. Su intención era borrar la identidad judía y sustituirla por la cultura griega, pero lo que Antíoco no esperaba era la resistencia feroz que encontraría. Bajo el liderazgo valiente de la familia de los Macabeos, un grupo de judíos fieles a la tradición se levantó en armas, dando inicio a una revuelta épica. Esta rebelión, conocida como la Revuelta de los Macabeos, fue mucho más que un simple conflicto militar.
Fue una lucha por la supervivencia espiritual, una batalla por preservar la fe y las costumbres que habían dado identidad al pueblo judío durante siglos. Gracias a su coraje y determinación, lograron expulsar a los seleucidas y establecer un reino independiente en Judea, devolviendo a Jerusalén su autonomía y, por un tiempo, su dignidad como nación. ¿Te has detenido a pensar en todo lo que estaba en juego en aquellos tiempos turbulentos? Cada piedra colocada en el templo, cada tradición recuperada, cada acto de rebeldía contra la opresión extranjera no eran simples gestos, sino verdaderos actos de fe, desafíos abiertos contra las potencias que querían borrar la memoria, la identidad y la fe de todo un pueblo. El Templo de Jerusalén no era solo un edificio, era un símbolo vivo de resistencia espiritual, un testimonio de la lucha por permanecer fieles a sus raíces en medio de un mundo que parecía conspirar contra ellos. Por eso, no te vayas. Quédate aquí con nosotros, porque esta historia apenas comienza. Aún queda mucho por descubrir en este viaje épico lleno de batallas, profetas, traiciones y decisiones que cambiaron para siempre el destino de la humanidad. Después de la era de los macabeos, la dinastía asmonea logró establecer un reino independiente en Judea, un momento breve de soberanía que llenó de esperanza al pueblo judío. Sin embargo, no todo fue estabilidad. Con el tiempo, las tensiones internas estallaron en una amarga guerra civil entre los hijos de la reina Salomé Alejandra, Hircano II y Aristóbulo II, quienes se disputaban el trono como si fuera un trofeo personal, olvidando que su pueblo clamaba por paz y justicia. Mientras Jerusalén ardía en el fuego de la ambición y la intriga, una nueva amenaza se cernía sobre Judea, Roma. Pompeyo el Grande, uno de los generales más influyentes de Roma, aprovechó la inestabilidad para intervenir. En el año 63 a.C., tras sitiar y conquistar Jerusalén, Pompeyo incorporó Judea como provincia bajo el dominio romano. A Hircano II le fue permitido permanecer como sumo sacerdote, pero no como rey, dejando claro que el verdadero poder estaba en manos de Roma. La autonomía judía se convirtió en un espejismo y las decisiones importantes se tomaban en los pasillos del Senado romano, no en el Templo de Jerusalén. Décadas después de las revueltas iniciales y la tensa dominación romana, en el año 40 a.C., la situación en Judea vivió un giro inesperado. Los partos, un imperio rival que desafiaba el poder de Roma en Oriente, lograron conquistar la región y, como parte de su estrategia política, colocaron en el trono a Antígono Matatías, hijo de Aristóbulo II. Este movimiento no solo tenía implicaciones políticas, sino también un simbolismo profundo. Antígono fue declarado no solo como rey, sino también como sumo sacerdote, fusionando en su persona el poder temporal y el espiritual, algo que despertó pasiones y controversias entre los judíos. Para muchos, fue visto como un intento de restaurar la gloria perdida de la dinastía asmonea, pero para otros era simplemente una pieza más en el juego de ajedrez de los imperios extranjeros que manipulaban el destino de Judea. Sin embargo, Roma, orgullosa y decidida a mantener su control sobre las provincias orientales, no estaba dispuesta a ceder ni un palmo de terreno. La amenaza parta fue respondida con contundencia. Herodes el Grande, un ambicioso líder político que supo jugar sus cartas en los pasillos del poder romano, consiguió el respaldo oficial del Senado de Roma, que lo proclamó como Rey de los Judíos. Herodes, respaldado por las legiones romanas, se lanzó a una campaña militar feroz para arrebatarle Jerusalén a Antígono. A su lado estaba Cayo Sosius, gobernador de Siria y aliado clave, que aportó tropas y recursos para la misión. En el año 39 a.C., rodearon la ciudad.
Establecieron un asedio brutal y durante 2 años sembraron el terror y la desesperación entre los habitantes de Jerusalén, quienes se vieron atrapados en un fuego cruzado de ambiciones políticas, intereses imperiales y luchas internas. Finalmente, después de un prolongado asedio que dejó cicatrices profundas en la población y en la infraestructura de la ciudad, Herodes y sus fuerzas rompieron las defensas de Jerusalén y tomaron el control total. La entrada triunfal de Herodes no fue solo una conquista militar, fue el inicio de una nueva era de dominio romano disfrazado de monarquía local. El trono de Judea quedó subordinado al poder de Roma y Herodes se consolidó como una marioneta del imperio, aunque él mismo se veía como un soberano grandioso. Pero Herodes no se conformó con ser recordado solo como un vasallo de Roma. Poseído por un ego desbordado y un deseo casi obsesivo de dejar una marca imborrable en la historia, lanzó un ambicioso programa de construcción como nunca antes se había visto en Jerusalén. Su visión era transformar la ciudad en una joya arquitectónica que rivalizara con las grandes capitales del imperio. Invirtió enormes sumas en embellecer y expandir el segundo templo, añadiendo enormes patios rodeados de columnas de mármol, levantando muros imponentes y decorando las fachadas con detalles refinados que reflejaban el esplendor de Roma. Bajo su dirección, el Templo de Jerusalén adquirió una majestuosidad que asombraba a los visitantes. Era un testimonio del poder humano, una mezcla de devoción y propaganda, un lugar donde la gloria de Dios y la ambición del hombre se entrelazaban. Pero esa fachada de esplendor escondía una verdad incómoda. Mientras las piedras del templo resplandecían bajo el sol, el resentimiento del pueblo judío ardía en silencio, como una brasa oculta que esperaba el momento de estallar. Las reformas de Herodes, aunque grandiosas, eran vistas por muchos como una traición a la esencia del judaísmo. El pueblo no olvidaba que Herodes era un aliado de los opresores romanos y que sus proyectos, aunque monumentales, estaban al servicio de una agenda imperial que despreciaba las tradiciones y la fe de Israel. La tensión crecía día a día, alimentada por la opresión, los abusos de poder y la constante humillación de ver a su tierra gobernada por un hombre que, aunque proclamado rey de los judíos, era considerado por muchos como un impostor, un traidor al servicio de Roma. Así, Jerusalén, embellecida por fuera pero herida en su corazón, se convirtió en un campo de cultivo para futuras rebeliones. Las piedras del templo, testigos silenciosos de las manos que las colocaron, guardaban en su memoria no solo el peso de la gloria, sino también el susurro del descontento, y ese susurro, como veremos, estaba a punto de convertirse en un rugido que sacudiría los cimientos del imperio más poderoso del mundo. Tras la muerte de Herodes el Grande en el año 4 a.C., el trono pasó a manos de su hijo Herodes Antipas, quien es conocido en los relatos del Nuevo Testamento por su participación en la ejecución de Juan el Bautista y su papel en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús de Nazaret. Antipas gobernó como una marioneta de Roma hasta el año 39 de Cristo, manteniendo una apariencia de autonomía, pero siempre bajo la sombra del poder romano. Después de Antipas, Judea quedó fragmentada en diversos territorios gobernados por líderes títeres al servicio de Roma. La opresión, la corrupción y el desprecio por las tradiciones judías alimentaron un creciente resentimiento popular. Tanto los procuradores romanos como los miembros de la dinastía herodiana eran vistos como traidores a la fe y a la nación, figuras que se enriquecían a costa del sufrimiento del pueblo, mientras ignoraban las leyes de Moisés y despreciaban las costumbres sagradas. Este caldo de cultivo de tensiones finalmente estalló en el año 66 de Cristo.
cuando se desató la gran revuelta judía, conocida también como la Primera Guerra Judío-Romana. Era el grito desesperado de un pueblo que ya no podía tolerar más humillaciones ni abusos. Jerusalén, una vez más, se convirtió en el epicentro de una lucha feroz por la libertad, una ciudad asediada por las legiones romanas, una tierra empapada de sangre, donde cada callejón, cada muro, cada piedra era testigo del valor, del dolor y de la determinación de quienes se atrevieron a desafiar al imperio más poderoso del mundo. Y aquí es donde la tragedia del Segundo Templo encuentra su clímax. Quédate con nosotros, porque la historia que viene es tan impactante como fundamental para entender no solo a Jerusalén, sino al destino de toda la humanidad. Según las crónicas del historiador judío romano Flavio Josefo, quien tenía apenas 29 años cuando estalló el conflicto, las chispas que encendieron la gran revuelta judía no surgieron de la nada. Fue una cadena de provocaciones y abusos que inflamaron el resentimiento acumulado durante años. Uno de los detonantes más simbólicos fue un acto de profanación, un sacrificio pagano realizado frente a la sinagoga en Cesarea Marítima, una ciudad con gran población griega. Allí, con el permiso de las autoridades romanas, un hombre griego ofreció un sacrificio de 3 aves en la entrada del lugar donde los sacerdotes judíos llevaban a cabo sus rituales. Este acto fue visto como una blasfemia intolerable, ya que según las leyes de pureza contaminaba el espacio sagrado, despojándolo de su santidad. Pero la tensión no se detuvo ahí. El procurador romano Gesio Floro, un funcionario corrupto nombrado por el emperador Nerón, gracias a la influencia de su esposa Popea Sabina, se convirtió en la personificación del desprecio imperial hacia el pueblo judío. Floro favorecía abiertamente a la población griega, menospreciando y abusando de los judíos. En un gesto de descarado abuso de poder, Floro exigió un pago de 8 talentos del tesoro del Segundo Templo, simplemente para conceder una audiencia a los líderes judíos que habían venido a protestar por la profanación en Cesarea. Sin embargo, una vez que se embolsó el dinero, no solo se negó a recibir a la delegación, sino que además mandó arrestarlos y los encarceló, humillando a los representantes de un pueblo ya agobiado. La codicia de Floro parecía no conocer límites ni fronteras. Como si no bastara con sus abusos previos, decidió dar un golpe aún más cruel al corazón del pueblo judío. Confiscó 17 talentos de plata del tesoro del Segundo Templo, argumentando que ese dinero debía ser enviado al emperador en Roma. Esta no era una simple exacción fiscal, era una ofensa directa y humillante. Tomar recursos consagrados, ofrendas que para los judíos representaban su devoción a Dios, y desviarlas hacia las arcas del opresor romano, era una bofetada en el rostro de la fe y la dignidad de todo un pueblo. No solo estaban robando su riqueza, estaban robando su identidad, su esperanza, su derecho a honrar a Dios en su propio santuario. El eco de este ultraje corrió como fuego entre la gente. La indignación se convirtió en un clamor, y el clamor en una ola de furia que nadie podía detener. Lo que siguió fue una cadena de eventos que marcaría un antes y un después en la historia de Jerusalén. La chispa final que encendió la rebelión fue una decisión cargada de simbolismo y desafío. Eleazar ben Ananías, gobernador del Segundo Templo, un hombre respetado por muchos como líder espiritual y defensor de la ley mosaica, ordenó la suspensión inmediata de los sacrificios diarios dedicados al emperador romano. Este gesto no era solo una protesta, era una declaración de guerra abierta contra la autoridad de Roma. Era como romper públicamente el contrato de sumisión al poder imperial, como gritar a los 4 vientos: no reconocemos su dominio, no nos someteremos más. Esa determinación se propagó como una llamarada.
Lo que comenzó como un acto de desobediencia en el corazón del templo se transformó rápidamente en una insurrección generalizada que se extendió por toda Judea, encendiendo los corazones de hombres y mujeres que ya no estaban dispuestos a tolerar más abusos. La mecha había sido encendida y la rebelión ardía con una intensidad que ni Roma había anticipado. Floro, incapaz de comprender la magnitud del enojo que había provocado, reaccionó de la única manera que sabía, con violencia brutal. Ordenó a sus soldados marchar sobre Jerusalén, arrestar a los líderes de la revuelta y sofocar el levantamiento con mano de hierro. Los soldados irrumpieron en las calles, detuvieron a los cabecillas, los golpearon sin piedad, los arrastraron como criminales comunes y en un acto de barbarie que solo avivó más la furia popular, los crucificaron públicamente. Ni siquiera respetaron los derechos que algunos de ellos tenían como ciudadanos romanos, una humillación que ofendía no solo la ley judía, sino también las propias normas del imperio. Aquel espectáculo macabro, con hombres colgados en cruces frente a su propio pueblo, fue el punto de quiebre. La rabia contenida se convirtió en un rugido colectivo. Las lágrimas de las madres, los gritos de los niños, el silencio de los ancianos, todo se mezclaba en una atmósfera cargada de tensión, donde cada respiración se volvía un acto de resistencia. El pueblo comprendió que ya no había marcha atrás. Roma no los vería como súbditos leales, sino como esclavos rebeldes. Y si estaban condenados a luchar, lucharían hasta el final. ¿Te das cuenta de la magnitud de este momento? Cada sacrificio suspendido, cada talento robado del templo, cada vida colgada en una cruz como espectáculo de horror en las calles de Jerusalén, era una chispa más que alimentaba un incendio que ya no podía detenerse. Era como si cada injusticia, cada abuso de poder, cada humillación sufrida a manos de los romanos se transformara en gasolina ardiendo sobre las llamas de la rebelión. El pueblo estaba al límite y lo que se venía sería una tormenta de proporciones históricas. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar es aún más impactante. Una historia de fuego, sangre y resistencia que marcaría para siempre el destino de Jerusalén. Cuando la noticia del caos en Judea llegó a Roma, el emperador Nerón, conocido por su brutalidad y sus excentricidades, no pudo ignorarlo. Su gobierno ya estaba marcado por la controversia, y un conflicto abierto en una provincia estratégica como Judea era una amenaza directa a su autoridad. En un intento desesperado de contener la situación, destituyó a Gesio Floro ese mismo año 66 d.C., tratando de calmar las aguas. Nombró en su lugar a Marco Antonio Juliano como nuevo procurador, esperando que su llegada apaciguara los ánimos. Pero la revuelta ya tenía vida propia. El fuego ya se había propagado y ningún cambio administrativo podía apagar las llamas de un pueblo que se había levantado decidido a luchar hasta el final. El historiador francés Ernest Renan, al reflexionar sobre este estallido, lo describió como una fiebre colectiva, un acceso de locura que parecía incendiar las almas de los rebeldes. Según Renan, esta furia desbordada no tenía paralelo ni siquiera con las grandes conmociones sociales que más tarde estremecerían a Francia durante su revolución o la Comuna de París en 1871. Lo que ocurrió en Judea era más que una simple rebelión. Era un grito desesperado por la dignidad, una explosión de fe y dolor acumulado durante generaciones de opresión. Lo más sorprendente es que a pesar de la brutal respuesta de Roma y las represalias sangrientas que buscaban aplastar cualquier forma de resistencia, el levantamiento judío no solo persistió, sino que comenzó con una serie de victorias inesperadas. En una demostración de fuerza y coraje, los rebeldes lograron derrocar a Herodes Agripa II.
el rey prorromano que había heredado el título, pero carecía de respeto real entre su pueblo. Agripa, símbolo de la sumisión a Roma y de las políticas corruptas que asfixiaban a Jerusalén, fue obligado a huir de la ciudad, junto con otros altos funcionarios imperiales que abandonaron sus cargos presas del pánico. La revuelta había transformado Jerusalén en un hervidero de pasión nacionalista, donde los traidores eran perseguidos, las alianzas prorromanas se desmoronaban y el sueño de libertad se encendía como nunca antes. Los rebeldes sabían que el enemigo era poderoso, pero también sabían que ya no había vuelta atrás. La sangre de sus hermanos crucificados, la humillación de sus símbolos sagrados profanados, la opresión diaria que los había reducido a súbditos de un imperio lejano. Todo eso ahora se convertía en una bandera de lucha. Jerusalén se preparaba para enfrentar a las legiones de Roma y el mundo estaba a punto de presenciar una de las batallas más feroces, más desesperadas y más emblemáticas de la historia antigua. Quédate aquí, porque esta historia apenas comienza. Lo que sigue es un relato de coraje inquebrantable, decisiones fatales y consecuencias que marcaron no solo a Judea, sino al destino espiritual de toda la humanidad. El fuego de la revuelta no solo se desató contra el invasor romano, también devoró las estructuras internas de poder en Jerusalén, consumiendo lo que quedaba de unidad entre el pueblo. Los celotes, el grupo más radical y fervoroso de los rebeldes, no tardaron en volverse contra sus propios compatriotas. En un acto que sacudió los cimientos de la ciudad, tomaron por la fuerza la casa del sumo sacerdote, un líder moderado que todavía abrigaba la esperanza de alcanzar una solución pacífica y salvar al pueblo de un desastre mayor. Pero para los celotes, cualquier llamado a la negociación era visto como traición. Lo asesinaron brutalmente, convirtiéndolo en un mártir de la división interna. Una advertencia de que no habría espacio para la tibieza en una ciudad al borde del abismo. La violencia no era solo contra el enemigo externo, era también una purga interna, una limpieza despiadada de todo lo que consideraban débil o corrupto. La revuelta se propagó como un incendio descontrolado, cruzando los muros de Jerusalén y extendiéndose por toda Judea, como un reguero de pólvora encendido. Galilea, Beit Shearim y otras regiones que durante años habían sufrido la opresión romana se alzaron en armas, impulsadas por un espíritu de resistencia que desafiaba al destino. En cada aldea, en cada colina, hombres y mujeres decidieron que preferían morir luchando antes que seguir viviendo como esclavos. Era una insurrección masiva, una respuesta colectiva a décadas de humillación, saqueos y profanaciones. El gobernador romano de Siria, Cestio Galo, comprendió rápidamente que la situación se le escapaba de las manos. Alarmado por la magnitud de la rebelión, decidió liderar personalmente una expedición militar hacia Jerusalén, convencido de que con la fuerza bruta lograría sofocar las llamas de la revuelta. Marchó con una fuerza formidable, confiado en que su experiencia y el poderío romano serían suficientes para aplastar a los rebeldes. Sin embargo, lo que encontró fue un muro de determinación que ni sus mejores tácticas pudieron romper. La campaña terminó en un desastre humillante. No logró tomar Jerusalén, fue obligado a retirarse en desorden y en su retirada sus tropas fueron perseguidas implacablemente por los guerrilleros judíos, que emboscaron a la columna romana con una ferocidad que pocos esperaban. La derrota fue aplastante, una humillación para Roma. Casi una legión entera de soldados cayó en el campo de batalla. Un golpe devastador que dejó al imperio boquiabierto, preguntándose cómo un pueblo pequeño, disperso y supuestamente débil, había logrado infligir tal pérdida.
Jerusalén, aunque sumida en el caos, no era todavía un reino de anarquía total. A pesar de la violencia, aún quedaban hombres dispuestos a buscar un camino menos sangriento. Se convocó una asamblea para decidir el futuro del movimiento y poco a poco los celotes comenzaron a perder parte de su dominio. Líderes más moderados, muchos de ellos fariseos, tomaron la palabra. Estas figuras, con una visión menos violenta y más estratégica, querían explorar la posibilidad de negociar con Roma, buscando evitar la completa destrucción de la ciudad y salvar lo que quedara del pueblo. El Sanedrín, el Consejo Supremo Religioso de los Judíos, también se involucró en estas deliberaciones, intentando mediar entre las facciones y preservar algo de unidad en medio de la tormenta. Estos líderes moderados no eran guerreros, pero tenían algo que los celotes no: la capacidad de pensar en el largo plazo, de ver más allá de la batalla inmediata. Sabían que Roma no era un enemigo cualquiera, era el imperio más poderoso del mundo, y enfrentarlo de frente era casi un suicidio. Intentaron buscar soluciones políticas, alternativas que permitieran preservar la vida y la fe sin sacrificarlo todo en una guerra que parecía imposible de ganar. Sin embargo, como veremos más adelante, esos intentos, aunque nobles, serían aplastados por una realidad implacable. El tiempo para negociar se había agotado y Jerusalén estaba a punto de sumergirse en una de las tragedias más oscuras y devastadoras de su historia. Quédate con nosotros, porque lo que sigue es el relato crudo y conmovedor de cómo la esperanza se fue apagando poco a poco, hasta quedar solo la ceniza de un sueño que alguna vez iluminó los corazones de todo un pueblo. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que estaba en juego? Esto no era simplemente un conflicto armado más, no era solo una rebelión local que buscaba cambios superficiales, era mucho más que eso. Era un grito desgarrador de un pueblo que había soportado demasiada humillación, demasiado sufrimiento, demasiada injusticia. Era el clamor de una nación que se negaba a desaparecer, que se negaba a ser borrada de la historia, que luchaba con uñas y dientes por su identidad, por su fe, por su derecho a existir como pueblo libre y soberano. Cada espada levantada, cada piedra lanzada contra las legiones romanas era un acto de desesperación, de coraje, de resistencia espiritual contra un enemigo que parecía invencible. Esta no era solo una guerra, era una lucha existencial, una batalla por la dignidad, por la memoria de los antepasados, por el futuro de sus hijos. Era la fe contra el poder, la llama de la esperanza encendida contra el viento helado de la opresión. Quédate con nosotros, porque lo que viene es aún más impactante. La historia de la destrucción del Segundo Templo no es solo un capítulo trágico del pasado, es una lección viva, un eco que todavía retumba en nuestro tiempo, una advertencia sobre los peligros de la arrogancia imperial, de la opresión injusta y del olvido de las raíces. Lo que sucedió en Jerusalén no fue solo la caída de una ciudad, fue el derrumbe de un símbolo, el grito ahogado de un pueblo, y también la semilla de una resistencia que, aunque aplastada, jamás se extinguió por completo. Durante casi 500 años, los judíos de Jerusalén no se limitaron a sobrevivir en silencio. Se aferraron a su fe como quien se aferra a un tronco en medio de una tormenta. Reconstruyeron sus tradiciones, levantaron nuevamente sus muros, reanudaron sus oraciones en el templo y con el paso del tiempo incluso acuñaron sus propias monedas, un gesto de rebeldía y soberanía frente a la sombra constante de las potencias extranjeras. Cada moneda grabada con símbolos hebreos era más que un simple objeto. Era una declaración de principios, una afirmación silenciosa de que a pesar de la opresión, el pueblo de Israel seguía vivo, que sus sueños no habían sido aplastados, que su Dios seguía siendo el Señor de la historia.
En medio de periodos de relativa calma, Jerusalén floreció brevemente. Se restauraron las festividades, se reabrieron los mercados, se reconstruyeron viviendas y lugares sagrados. Las familias volvieron a reunirse en torno a la mesa del Shabbat. Los niños correteaban por las calles, y la esperanza de un futuro mejor volvía a encenderse, aunque fuera de manera frágil. Era como si la ciudad entera respirara entre batallas, esperando, rezando, resistiendo. Sin embargo, este sueño de estabilidad era solo una ilusión pasajera. Roma, el gigante despiadado que dominaba gran parte del mundo conocido, no estaba dispuesta a tolerar ningún desafío, por pequeño que fuera. El anhelo de independencia de los judíos, ese fuego que ardía en sus corazones, no pasó desapercibido ante los ojos del imperio. Roma no toleraba la rebeldía. Cada moneda acuñada, cada sacrificio en el templo, cada decisión de los líderes judíos que mostrara un atisbo de autonomía era vista como una amenaza, un recordatorio de que incluso bajo la opresión había un pueblo que no se rendía. El desafío judío, cargado de historia, fe y resistencia, fue recibido con una respuesta despiadada. Roma, la maquinaria militar más temida de su tiempo, decidió actuar con mano de hierro. El emperador envió a su general más capaz, Vespasiano, un hombre conocido por su disciplina férrea, su astucia estratégica y su lealtad al poder imperial. Vespasiano no era un simple soldado, era un arquitecto de la guerra, un ejecutor implacable que entendía perfectamente que en Judea no estaba en juego solo una provincia rebelde, sino el prestigio mismo de Roma, su capacidad de sofocar cualquier intento de sublevación en cualquier rincón de su vasto imperio. Bajo su mando, el ejército romano se preparó para aplastar la revuelta con una brutalidad que quedaría grabada en la memoria de generaciones. Lo que estaba a punto de ocurrir en Jerusalén no era una simple campaña militar, era una tragedia anunciada, un enfrentamiento entre un pueblo decidido a resistir hasta el último aliento y un imperio que no conocía la piedad. Y lo que sucedería marcaría para siempre la historia del pueblo judío, la identidad de Jerusalén y el curso de toda la humanidad. Quédate aquí, porque el relato que viene es un testimonio de fe, de dolor, de esperanza y de una lucha que, aunque perdida en lo físico, sembró una semilla de resistencia que aún hoy sigue viva. El emperador Nerón, en medio de sus propios escándalos y locuras, encargó a Vespasiano la misión de restaurar el orden en Judea, sofocar la rebelión y hacer sentir el peso del poder romano sobre la región. Vespasiano, un estratega brillante, inició su ofensiva en Galilea en el año 68 b.C., ya aplastando focos de resistencia con una combinación de brutalidad militar y tácticas implacables. En el verano del año 69, la situación en Judea estaba prácticamente controlada. Casi toda la provincia había sido pacificada, excepto por un lugar que se negaba a rendirse, el corazón palpitante de la revuelta, Jerusalén. La ciudad, rodeada de murallas imponentes y con una población dispuesta a resistir hasta el final, se convirtió en el último bastión de la rebelión. Pero dentro de Jerusalén, la unidad era una ilusión. Las tensiones entre los grupos moderados que buscaban negociar y los radicales, dispuestos a luchar hasta la muerte, explotaron en una guerra interna devastadora. La ciudad estaba atrapada en un conflicto sangriento. Los celotes tomaron el control, asesinando a líderes moderados y a cualquiera que se atreviera a hablar de paz con los romanos. Jerusalén, sitiada por fuera y desgarrada por dentro, era una olla de presión a punto de estallar. Mientras tanto, en Roma, la situación política era igualmente caótica. Nerón había sido asesinado en junio del 68 d.C., poniendo fin a su reinado de terror. Su sucesor, Galba,
Apenas logró sostenerse en el poder unos meses antes de ser también asesinado en enero del 69 b.C., víctima de un complot tramado por la Guardia Pretoriana, el cuerpo de élite que custodiaba al emperador. En medio de este caos, Vespasiano, que originalmente había sido enviado a sofocar la revuelta en Judea, se vio obligado a regresar a Roma para asumir el poder y restaurar la estabilidad en el imperio. Sus tropas en Judea y Egipto lo proclamaron emperador, consolidando así su ascenso al trono. Con Vespasiano ahora en Roma, la responsabilidad de aplastar la rebelión en Jerusalén quedó en manos de su hijo, Tito. Tito no perdió tiempo. Decidió sellar la ciudad con un asedio total, desplegando 4 legiones alrededor de Jerusalén para cortar toda entrada y salida de suministros. En abril del año 70 después de Cristo, justo durante las celebraciones de la Pascua judía, cuando miles de peregrinos se encontraban dentro de la ciudad, los romanos iniciaron su ataque. En mayo, tras semanas de asedio brutal, lograron abrir una brecha en la tercera muralla y tomaron la segunda, forzando a los defensores a concentrarse en el área del templo y en los sectores más elevados de la ciudad. Dentro de Jerusalén, la desesperación alcanzó niveles insoportables. Los celotes, fanáticos de la resistencia, recuperaron el control total, ejecutando a cualquier líder moderado o a quienes mostraran la más mínima intención de negociar con los romanos. El mensaje era claro: no habría tregua, no habría rendición, solo muerte o victoria. El hambre comenzó a azotar a la población. Las reservas de comida se agotaban, y los relatos hablan de escenas de canibalismo, de familias enteras consumidas por la desesperación, de un pueblo encerrado en una jaula de hierro forjada por sus enemigos y por sus propios conflictos internos. Los romanos intentaron repetidas veces asaltar la fortaleza Antonia, una estructura masiva construida por Herodes el Grande para proteger el templo, una edificación que él había dedicado a su antiguo aliado Marco Antonio, como símbolo de gratitud por su apoyo durante su ascenso al poder en Judea. Sin embargo, la Antonia era un baluarte formidable. Sus muros resistieron los embates iniciales y la lucha por tomarla fue encarnizada, dejando a ambos bandos exhaustos y ensangrentados. A pesar de los contratiempos, la maquinaria romana, fría y metódica, continuó su avance, cada día acercándose más al templo, ese lugar que para los judíos era el corazón de su identidad, el último refugio de su esperanza. La caída de Jerusalén no era solo cuestión de fuerza militar, era el desenlace inevitable de un drama humano, donde el fanatismo, la traición, la ambición y la fe se entrelazaban en una tragedia que cambiaría para siempre el destino de una nación. Quédate con nosotros, porque lo que sucedió después es aún más impactante. La destrucción del segundo templo de Jerusalén no fue solo la caída de un edificio, fue el colapso de una era. Un evento que dejó cicatrices en la memoria colectiva del pueblo judío y que sigue resonando hasta nuestros días. Lo que viene es el desenlace de esta historia épica y te prometo que no querrás perdértelo. Tito, decidido a acabar con la resistencia de los judíos, ordenó finalmente el derribo de la muralla de la fortaleza Antonia. Con arietes golpeando sin descanso, las paredes comenzaron a ceder. Después de días de asedio implacable, una sección de la estructura se desplomó. El historiador Flavio Josefo, testigo de aquellos eventos, lo describió de manera dramática. Las paredes, sacudidas una y otra vez por los embates de los romanos, comenzaron a resquebrajarse, y el terreno donde Juan de Giscala, uno de los líderes celotes, había excavado túneles en su táctica de sabotaje, cedió de golpe. La tierra se hundió, y el muro colapsó de manera repentina, como si el mismo suelo se negara a sostener más la tragedia.
Los defensores hebreos intentaron contraatacar, lanzando una ofensiva contra los romanos desde el este, cerca del Monte de los Olivos. Sin embargo, Tito y sus legiones, bien entrenadas y sedientas de victoria, repelieron el ataque con una fuerza brutal, obligándolos a replegarse hacia el valle. Tito, en un último esfuerzo por evitar más derramamiento de sangre, intentó negociar. Envió un embajador con una propuesta de rendición, pero fue recibido con una flecha en pleno cuerpo, lo que marcó el punto de no retorno. La posibilidad de un acuerdo pacífico se desvaneció por completo. Los judíos, consumidos por la desesperación, realizaron un contraataque que casi termina en la captura del propio Tito, hijo de Vespasiano. Fue un momento tenso, donde la línea entre la victoria y la derrota pareció difuminarse por un instante. Sin embargo, la resistencia judía se encontraba cada vez más acorralada. Los incendios comenzaron a devorar partes de la ciudad, y pequeñas llamas se convirtieron en un incendio colosal que pronto envolvió el templo mismo. Josefo, en su relato, defendió a Tito, afirmando que la destrucción del segundo templo no fue por su voluntad, sino el resultado de un caos incontrolable. Aunque algunos sugieren que esa defensa fue una estrategia de Josefo para congraciarse con el nuevo emperador romano, que buscaba consolidar su poder tras la caída de Jerusalén. En las páginas de la historia quedó grabado el horror de aquellos días. Las legiones romanas, fuera de control, avanzaron sobre el templo, desatando una furia inhumana. Ni las súplicas ni las órdenes de César lograron contener a los soldados. El impulso de venganza, alimentado por meses de asedio y odio acumulado, se desbordó como una ola imparable. Hombres, mujeres y niños fueron aplastados unos contra otros, pisoteados por sus propios compañeros en la desesperada lucha por sobrevivir. Otros perecieron entre las ruinas humeantes, asfixiados o aplastados por los escombros incandescentes. A medida que las tropas avanzaban hacia el corazón del santuario, las órdenes de detenerse eran ignoradas. El fuego se extendió sin control. Antorchas arrojadas por los legionarios se acumulaban sobre las estructuras sagradas, alimentando las llamas que devoraban las maderas, los tapices y hasta las piedras del templo. La sangre corría como ríos por las escalinatas del santuario. Los cadáveres, amontonados alrededor del altar, formaban montañas macabras. Los cuerpos de los caídos en la parte superior resbalaban y caían sobre los que estaban abajo, creando un espectáculo dantesco de muerte y destrucción. Algunos pocos judíos lograron escapar a través de túneles secretos, mientras otros ofrecieron una resistencia desesperada en la ciudad alta, deteniendo momentáneamente el avance romano. Pero la maquinaria imperial no se detuvo. Los soldados de Tito, utilizando torres de asedio, finalmente arrasaron las últimas defensas. El palacio de Herodes cayó el 7 de septiembre del año 70, y al día siguiente Jerusalén entera estaba bajo el control romano. La narrativa de Josefo, aunque intenta matizar la brutalidad romana, no puede ocultar la magnitud de la tragedia. Según sus relatos, Tito incluso habría ordenado preservar el templo, pero las llamas y el fervor de la batalla lo devoraron todo. Josefo también sugirió que fueron los mismos judíos quienes iniciaron el fuego para impedir que los romanos tomaran intacto su santuario, aunque otros historiadores cuestionan esta versión y creen que fueron las tropas romanas las que, cegadas por el odio, provocaron la destrucción final. Las evidencias arqueológicas encontradas a lo largo de los siglos han confirmado varios detalles de la descripción de Josefo. El arqueólogo israelí Ronnie Reich, tras extensos estudios, señaló que aunque los restos del templo son limitados, los vestigios en el monte del templo, la ciudad alta, la parte occidental y el valle de Tiropeón coinciden en gran medida con los relatos históricos.
Durante las excavaciones realizadas en las décadas de 1970 y 1980 por el equipo del arqueólogo Noam Abigad, se hallaron rastros de incendios masivos en la Ciudad Alta, vigas carbonizadas, restos de estructuras derrumbadas y piedras calizas quemadas por temperaturas tan intensas que se transformaron en óxido de calcio, una evidencia irrefutable del fuego prolongado que arrasó la ciudad. Los descubrimientos muestran un panorama desgarrador: casas de varios pisos colapsadas, habitaciones selladas por los escombros, muros ennegrecidos por las llamas y cenizas que cubrían los restos de un pasado que se extinguió entre el humo y el hierro. La tragedia del Segundo Templo no es solo una historia antigua, es un grito que resuena hasta hoy, una advertencia de lo que puede suceder cuando la intolerancia, la arrogancia y la violencia ciegan a los hombres. Quédate con nosotros, porque el final de esta historia no es el fin de la fe, sino el inicio de una nueva etapa en la historia de un pueblo que, a pesar de todo, jamás dejó de luchar por su identidad. Las excavaciones arqueológicas en Jerusalén han revelado detalles impactantes de la magnitud de la destrucción causada por el incendio que arrasó la ciudad durante el asedio romano. Algunos hallazgos, como objetos de vidrio derretidos o deformados por el calor extremo, evidencian las temperaturas infernales que alcanzaron las llamas. Vasijas de caliza muestran manchas de óxido de calcio, resultado del fuego abrasador, mientras que piezas de basalto y cerámica, materiales más resistentes al calor, lograron sobrevivir al infierno que devoró la ciudad. No fue un simple incendio accidental. Las capas de madera carbonizada y cenizas de hasta 1 metro de grosor en ciertas zonas dan testimonio de un fuego que ardió con furia descontrolada. Se encontraron montículos de escombros de más de 2 metros de altura, cubriendo restos de casas, templos y calles enteras. El desastre fue tan grande que incluso el sistema de drenaje principal de Jerusalén y las antiguas piscinas excavadas en la roca, como la piscina de Siloé, quedaron inservibles. Este lugar, conocido por ser el escenario donde, según el Evangelio de Juan, Jesús devolvió la vista a un ciego de nacimiento, se llenó de sedimentos, convirtiéndose en una tumba silenciosa de lo que antes era un símbolo de vida y sanidad. En la calle Herodiana, una vía que corría junto al muro occidental, se descubrieron grandes derrumbes. Enormes bloques de piedra que alguna vez formaron parte de las murallas del monte del templo, desplomados y esparcidos como si la tierra misma hubiera sido sacudida por un cataclismo. Uno de los hallazgos más emblemáticos es la famosa Piedra del Lugar de las Trompetas, una pieza del siglo I descubierta en 1968 por Benjamin Mazar, reconocido como uno de los grandes maestros de la arqueología bíblica. Esta piedra, encontrada durante las primeras excavaciones en el muro sur del monte del templo, contiene una inscripción en hebreo que dice: al lugar de tocar la trompeta. Los estudiosos creen que servía como señal para los sacerdotes que tocaban la trompeta para marcar el inicio y el final del Shabbat en tiempos del Segundo Templo. Este detalle encaja con el relato de Josefo en su obra La Guerra de los Judíos, donde describe cómo un sacerdote se colocaba en ese punto para dar el aviso del cierre del día sagrado. Estos descubrimientos son una ventana invaluable al pasado, una conexión física con una época perdida. Pero, ¿cuántas vidas se perdieron durante el asedio de Jerusalén y la destrucción del Segundo Templo? Según Josefo, el número es escalofriante. Más de 1.100.000 personas murieron, la mayoría de ellas judías. Afirma que, aunque la ciudad estaba en plena revuelta, miles de peregrinos habían acudido a Jerusalén para celebrar la Pascua judía y quedaron atrapados dentro cuando Tito inició el sitio. Esto explicaría también por qué el asedio fue tan breve.
Los alimentos se agotaron rápidamente porque no había provisiones suficientes para tanta gente. Casi 100.000 sobrevivientes fueron esclavizados. Algunos terminaron en los circos romanos, forzados a luchar como gladiadores para entretener a las multitudes, mientras que otros fueron enviados a trabajar como mano de obra en la construcción de grandes monumentos romanos, como el Coliseo. Los niños menores de 17 años fueron vendidos a particulares, dispersándose por el imperio como mercancía humana. No todos los historiadores están de acuerdo con las cifras de Josefo. El historiador estadounidense Seth Schwartz, por ejemplo, considera que los números son exagerados, argumentando que la población total de Palestina en aquella época era de alrededor de 1 millón de personas, la mitad de ellas judías. Además, sostiene que tras la caída de Jerusalén, muchas personas permanecieron en la región. Aún así, lo innegable es la magnitud de la tragedia. Una ciudad arrasada, un pueblo devastado y un legado cultural prácticamente borrado. Tito regresó a Roma como un héroe victorioso. En un desfile de triunfo que recorrió las calles de la capital imperial, mostró al pueblo romano los tesoros saqueados del segundo templo, la mesa de los panes y la menorá de 7 brazos, símbolos sagrados del judaísmo, fueron exhibidos como trofeos de guerra. Junto a ellos, los líderes de la revuelta como Juan de Giscala y Simón Bar Giora desfilaban encadenados, humillados ante las miradas de miles de romanos. Simón fue condenado a muerte, arrojado desde lo alto de la roca Tarpeya en el templo de Júpiter, mientras que de Juan de Giscala no se supo más. Otros 700 prisioneros judíos marcharon encadenados, muchos de ellos destinados a morir en los juegos sangrientos de los circos romanos. La destrucción del segundo templo de Jerusalén fue una pérdida irreparable no solo para la cultura judía, sino para toda la humanidad. Objetos sagrados desaparecieron para siempre, rituales milenarios se extinguieron y se borraron huellas invaluables de cómo era la vida espiritual en Judea durante el primer milenio. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas han demostrado que, aunque los relatos antiguos a veces exageran los números, los detalles esenciales de los hechos narrados por Josefo coinciden con la evidencia física encontrada en las ruinas de Jerusalén. Los restos quemados, las piedras calcinadas, las capas de ceniza y los fragmentos carbonizados son pruebas silenciosas que confirman la magnitud del desastre. Este capítulo de la historia nos deja una lección poderosa. Un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Por eso es vital que mantengamos viva la memoria de lo que sucedió en Jerusalén. Si este video te ha sido útil, no olvides darle like, compartirlo con tus seres queridos y dejar tu opinión en los comentarios. Y si eres nuevo aquí, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales, cuyos enlaces están en la descripción. Recuerda, la historia es un tesoro que debe ser preservado, porque entenderla es la única manera de no volver a caer en los mismos errores. Hasta la próxima.